la editorial del día. Sí, en realidad vota a favor en contra del bloqueo. Sí. Y no es la línea, no es cualquiera que conoce al presidente sabe que el presidente está alineado con Estados Unidos, sí, y con me perdí la entrada. Y con Israel. No hay necesidad de consultar absolutamente nada. Los únicos dos países que votaron. Entonces, ¿por qué lo hizo? Este ¿A propósito? ¿Le hicieron una cama? Ella dice que había mandado de es secundario, digo. Pero ¿cómo la volaron, pobre, qué feo? ¿Pero por qué? No sé, porque fue de una hora para otra prácticamente. Bueno, de hecho yo ese día estuve casi todo el día en Córdoba con el presidente. Me pareció encantadora esa, pero bueno, no sé. Diana Mondino es una persona sensacional, pero el que no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el gobierno. Pero pasaría conmigo y pasaría con cualquier otro. Claro, eso, por eso digo, ¿por qué lo hizo? Ella se viene hablando que tenía mala relación con Karina Milei ya. No, con Karina Milei tiene muy buena relación. ¿Tuvo algo que decís? Sí. Con Karina tiene una muy buena relación. Que por ahí pensaban que algunos... Hay una fantasía de que le hicieron una cama. También tiene eso dejan trascender, ¿no? Desde el sector de Diana Mondino dicen que se hicieron una cama. Claro. Los trascendidos me exceden, te podrás imaginar. Y vos, que sos periodista, sabes muy bien que los trascendidos... Está bien, pero es algo que uno tiene que contrastar con la fuente, ¿no? Yo lo que te digo es... Pero acéptelo. Sí, una ministra o un ministro o cualquier otro funcionario del gobierno va en contra de la agenda del presidente, esa persona da un paso al costado. Pero esto fue así siempre. Bueno, con respecto a las informaciones más relevantes que nosotros vamos detallando, nos vamos a adentrar precisamente a lo que vendría siendo la editorial del día de hoy, donde se entiende que Milei, el presidente de la nación, desplazó a Diana Mondino y asume Gerardo Westerney después de una votación polémica en la ONU a favor de Cuba, ¿no? A esta editorial le hemos puesto la importancia de un canciller. ¿Quién es Diana Mondino? ¿Qué función requiere la diplomacia del canciller? ¿Y qué es un canciller? El momento político, la editorial del día. Bueno, Diana Mondino se llama, nombre completo es Diana Elena Mondino. Nacida en Córdoba un 8 de agosto del año 1958. Es una economista y política argentina. Fue ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacionales y Cultos de la República Argentina, designada por el presidente de la Nación hoy, Javier Milei, desde el inicio de su mandato. Asimismo, sin embargo, renunció a fines de este mes de octubre, ¿no? La renuncia tiene que ver prácticamente cómo es una autoridad y funcional al gobierno actual. No se le dice la echaron, sino desplazaron, o si no, ellos toman la renuncia que ya tienen encima del escritorio, ¿no? Bueno, en este sentido, la autoridad en su figura de Diana Mondino, que es hija de un banquero, como para entrar un poquito más en el contexto de la biografía, ¿no? Es hija de un banquero llamado José Luis Víctor Mondino, fundador del Banco Roela, y de María del Carmen Martí. Es hermana también de Guillermo Eduardo Mondino, con quien comparte las propiedades del Banco Roela, poseyendo ambos partes, en este sentido, un porcentaje del 49,61% del capital de la entidad financiera. En este sentido, y con respecto a lo que vendría siendo la función que tuvo Diana Mondino, cuando Javier Milei, el presidente, fue electo presidente, ¿no? Mondino renunció a su banca como diputada.
para poder asumir como ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ahí fue donde empezó prácticamente su vida política, ¿no? Y con lo que respecta a qué es un canciller diplomático es el máximo responsable de la política de exterior, o sea, es el que representa a una nación hacia afuera, ¿no? Su función tiene varias ítems, ¿no? Se puede decir que representa al país en el ámbito internacional, negocia tratados y acuerdos y convenios con otros países y participa en organizaciones internacionales. De esta manera dirige la política de exterior, o sea, define las propiedades y los objetivos de la política exterior y coordina las acciones de las diferentes instituciones que la implementan. A lo que tiene que ver con la gestión o gestionar las relaciones con otros países, se encarga de mantener relaciones diplomáticas con otros países y de resolver cualquier conflicto que pueda surgir entre ambas partes, ¿no? Supervisar la embajada y consulados, ese también es uno de los cargos que tiene para llevar adelante el canciller, ¿no? Se asegura de que las embajadas y los consulados de su país en el exterior funcionen correctamente, una de las funciones también que lleva adelante. A lo que podemos entender que el canciller diplomático es el principal responsable de la imagen y las relaciones del país en el mundo. Como para ir sacando conclusión, ¿cuál fue el motivo de la renuncia de Diana Mondino, ¿no? Como canciller en la Argentina? Y impulsada por su voto, prácticamente tiene que ver esto, ¿no? Por su voto a favor de la resolución de la ONU que condena el embargo estadounidense a Cuba. Es un caso que ilustra prácticamente la tensión entre las políticas exteriores y lo que tiene que ver con la ideología en el contexto que nosotros tenemos que analizar a través de la ciencia política. No es un hecho menor la renuncia de Diana Mondino en el gobierno de Javier Milei, ya que este tiene una fuerte ideología y muy marcada con respecto a los diferentes países que no llevan su tipo de ideología, ¿no? Más allá de los términos económicos. Lo que nosotros podemos ir detallando también tiene que ver lo que veníamos diciendo nosotros, que tiene que ver con la política exterior y la ideología, que es un tema no menor. La política exterior de un país refleja sus intereses nacionales, pero también está influenciada por la ideología del gobierno. En este caso, el presidente Javier Milei, con su discurso de derecha y su alineamiento con los Estados Unidos e Israel, esperaba que la canciller reflejara justamente esta postura, cosa que no se dio, ¿no? Y lo que tiene que ver con Diana Mondino como autoridad y representación internacional a través de su figura como canciller, aunque por parte del gobierno de Javier Milei aparentemente priorizó un enfoque más pragmático, buscando una mayor independencia en lo que tiene que ver el gobierno externo con el interno, ¿no? Que la deja expuesta al enojo, si se quiere, o al descontento del presidente Javier Milei. La votación a favor de Cuba contraía líneas ideológicas de Milei, y eso es lo que nos lleva justamente a la renuncia de la canciller, lo cual generó un conflicto que culminó con la renuncia de ella, ¿no? De Diana Mondino. A lo que podemos hablar del dilema entre el paradigma o la ideología, ¿no? En
en lo que se corresponde en un análisis a través de la ciencia política, se reconoce que la política de exterior debe ser pragmática, buscando el beneficio nacional a través de la cooperación y la diplomacia. Sin embargo, la ideología puede influir en las tomas de decisiones, especialmente en un gobierno que contiene o tiene una agenda política muy fuerte, muy marcada en este sentido, ¿no? En este caso, la ideología del presidente Javier Milei prevaleció sobre el pragmatismo de Mondino, lo que lo llevó a ella a la renuncia como canciller. Por eso la dimensión interna y externa de la política exterior va pegada con la ideología, según el presidente Javier Milei. La decisión de Mondino de votar a favor de Cuba tuvo implicaciones tanto internas como externas, ¿no? Porque es como el país se ve a los ojos de otros países del mundo. Internamente se puede decir que generó un conflicto con el presidente Javier Milei y su círculo cercano, quienes consideraron la votación como una traición a su ideología. Externamente, la decisión de Argentina de votar a favor de Cuba fue interpretada como una señal de independencia respecto a Estados Unidos, ¿no? Lo que podría generar tensiones en las relaciones bilaterales. La renuncia como estrategia se puede tomar igual, ¿no? Se puede entender que puede haber sido que la renuncia de Mondino puede ser analizada como una estrategia política para evitar un conflicto mayor dentro del gobierno. Al renunciar, Mondino evita una confrontación pública con Milei y su equipo, lo que podría haber debilitado aún más su posición dentro del gobierno. La renuncia también nos permite ver que Mondino mantiene o quiere mantener su imagen como una figura independiente y pragmática en las políticas exteriores. O sea, que no tiene jefe, no. Pero es un análisis nada más. O sea, en síntesis se puede decir que la renuncia de Diana Mondino es un caso que ilustra la complejidad de las políticas de exterior, donde la ideología y el pragmatismo y los intereses nacionales se entrelazan, se relacionan muy de cerca. A lo que respecta a que la ciencia política nos ayuda a comprender las motivaciones detrás de las decisiones de los actores políticos y las consecuencias de sus acciones. En este caso, la decisión de Diana Mondino de votar a favor de Cuba, a pesar de ser contraria a la línea ideológica del gobierno de Milei, refleja la importancia de la diplomacia y la cooperación en la política exterior. La renuncia de Diana Mondino, aunque un revés para su carrera política, puede ser vista como una estrategia para evitar un conflicto mayor y preservar su imagen independientemente, como una figura que puede hacer las cosas desde su mirada y no siempre dependiendo de una jerarquía por arriba de ella. A lo que en otros artículos también, como el jefe de gabinete Guillermo Franco relativizó, si se quiere, los motivos de su alejamiento. Fue un desentendimiento, dijo él, en un tema sensible para el gobierno, como dando a entender que Diana Mondino no supo cómo votar. Como para adentrarnos y aventurarnos un poquito con el contexto de la responsabilidad de un puesto sumamente político y a la vez representativo de la ideología del gobierno que hoy está en función, y no en el interés de los que corresponde al pragmatismo de una nación. Seguramente para muchos no es entendible la renuncia, pero
al tener grandes cargos, se les sugiere, se les exige también grandes responsabilidades. ¿No es así? Soy el licenciado Antonio Tony Gallardo y están compartiendo el momento político de la radio. Esto es MP, Momento Político.